Bueno, mis Saiyans legendarios, hoy les traigo el capítulo 1 de la historia titulada como el arma de la diosa de la luna. Esta historia se trata de Broly, pero no mi persona sino que el psicópata de la película El Poder Invencible. Bueno, sin más nada que decir, comencemos. Everybody's watching her, but she's looking at you. Capítulo 1. Patético sintió un dolor intenso en su estómago. Kakaroto en realidad había logrado lastimarlo, algo que el bloque gigante de músculos había pensado que era imposible. El ser más poderoso del universo, derribado por un patético Saiyajin de clase baja. De acuerdo, solo podía hacerlo tomando prestado el poder de sus patéticos y débiles aliados, pero aún así. La idea de que Kakaroto pudiera herirlo le molestaba hasta un punto que le hacía sentir que necesitaba hacer estallar una galaxia. Broly no esperaba que Kakaroto apareciera en el planeta falso Vegeta, y tampoco su padre. Simplemente apareció en el planeta como si se hubiera teletransportado aquí. Paragus había estado controlando a Broly con ese maldito dispositivo, pero gracias a Kakaroto, el dispositivo no pudo contener su rabia por más tiempo y se liberó del control de su padre. Desde entonces, Broly ha golpeado a Kakaroto y sus amigos hasta convertirlos en pulpa, ha volado un planeta en la distancia y ha asesinado a su padre. Kakaroto se levantó y Broly lo golpeó una vez más, y se levantó una y otra vez, cada vez que Broly hacía todo lo posible por romperlo. Pero ahora, Kakaroto parecía ganar ventaja, y ahora podía sentirse desapareciendo. Broly miró hacia abajo para ver que se estaba desvaneciendo lentamente. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? Era el ser vivo más fuerte del universo, y un golpe de un debilucho fue suficiente para hacerlo desaparecer. ¡No! Broly gritó antes de desaparecer misteriosamente, dejando a un Goku muy confundido pero feliz. No tenía idea de lo que le había pasado a Broly, pero al menos ahora había terminado. Olimpo Zeus se enfureció, alguien le robó el rayo maestro y estaba seguro de que era su hermano Poseidón, ese bastardo pagaría por su arrogancia. Es por eso que el resto de los dioses se reunieron en la sala del trono del Olimpo, para discutir la desaparición de los rayos. Zeus estaba a punto de comenzar cuando un extraño mortal apareció de repente en la sala del trono. Era increíblemente grande y su cabello dorado y puntiagudo parecía desafiar la gravedad. Le faltaba camisa y llevaba una especie de atuendo rojo alrededor de la cintura. También llevaba joyas de oro en las muñecas, los tobillos y el pecho. Sus ojos eran de un blanco puro, lo que se sumaba a la idea de que no era un mortal ordinario. No podía ser un mestizo, Zeus podría decirlo, Kakaroto. Gritó cuando un poderoso aura amarilla comenzó a rodearlo. Kakaroto. Las grietas comenzaron a formarse en el suelo a medida que el aura crecía cada vez más. Zeus se sorprendió, ¿cómo podría un mortal hacer esto? No importa, él pagará por esto. Ares se levantó de su trono y se encogió a su altura, luego se acercó al extraño mortal. Ares se puso en la cara de los mortales y empezó a burlarse de él. No sé quién es Kakaroto, pero me estás cabreando con tus gritos, así que puedes detenerte o puedo convertirte en un oso hormiguero o en algún otro animal horrible. Si fueras un animal, definitivamente sería un oso hormiguero, que, siendo tan feo y todo eso. El mortal pareció ofenderse por ese comentario y le dio un revés a Ares, haciéndolo volar de regreso a su trono. El mortal se echó a reír como un loco, como si eso fuera lo más divertido de todos los tiempos. Zeus se sorprendió, este mortal acaba de abofetear al dios de la guerra tontamente. Miró a su alrededor al resto de los dioses y todos compartieron una expresión similar, conmoción y asombro. Un mortal que era rival para el dios de la guerra. ¿Crees que fue divertido? Entonces toma esto. Ares dijo corriendo por el aire hacia su oponente. Ares tenía el puño levantado y estaba a punto de golpear al mortal en su rostro con una sonrisa loca, pero para sorpresa de todos los dioses, el mortal agarró su puño con facilidad. El puño de Ares parecía perderse en la mano mucho más grande de los mortales. Empezó a apretar la mano de Ares y el dios de la guerra palideció. Pronto la sangre dorada de los dioses comenzó a gotear de su mano, y el mortal comenzó a levantar a Ares del suelo. Estaba pateando y usando su mano libre para intentar liberarse del agarre de los mortales, pero fue en vano. El mortal luego levantó su otro puño y comenzó a golpear a Ares mientras lo sostenía en el aire. Con cada golpe, se formaba una nueva grieta en el suelo, y seguía riendo como un loco mientras lo hacía. 1, 2, 3, 4, 5. 5 golpes y Ares ahora colgaba flácido en las manos de los mortales. Luego abrió la mano y el color comenzó a desaparecer de la habitación, y un orbe de energía verde se formó en su palma abierta. El mortal luego presionó el orbe en el estómago de Ares, haciendo que el dios de la guerra saliera volando a través de una pared y fuera del Olimpo.
Los dioses estaban equivocados, este era un mortal que era mucho más fuerte que el dios de la guerra. El mortal luego se volvió hacia el resto de la habitación y dijo con una voz malvada. ¿Alguien más? Espero que no estén tan débiles como él, porque me encantan los desafíos. Apolo y Artemisa se miraron y asintieron. Ambos saltaron de sus tronos y aterrizaron en el suelo con gracia, luego comenzaron a correr a altas velocidades en un círculo alrededor de la sala del trono, y rápidamente le dispararon flechas. Sin embargo, sus flechas simplemente rebotaron en él como si no fueran nada. Artemisa y Apolo se encontraron en el lado opuesto de la sala del trono para repensar su estrategia. El mortal luego se rió y pareció desaparecer, luego reapareció junto a los dos dioses y los agarró a ambos por el cabello y los levantó en el aire. El mortal luego los obligó a ambos a darse un cabezazo, lo que hizo que ambos gritaran de dolor. Tanto el cabello de Artemisa como de Apolo estaban cubiertos de sangre dorada, y el mortal continuó riendo. Los estrelló contra el suelo, creando un pequeño cráter y resultando en un horrible crack, y luego los arrojó a ambos al otro lado de la sala del trono como muñecos de trapo, chocaron contra una pared con un ruido sordo, y sus cuerpos parecieron chocar. Quedar atrapado dentro del contorno que dejaron. Todos los dioses, excepto Afrodita, se levantaron de sus tronos y atacaron al mortal, cuyos brazos ahora estaban cruzados. Ni siquiera estaba tratando de bloquear sus ataques. Él simplemente se llevó la peor parte como si no fuera nada. No apareció un rasguño en él, ni siquiera un poco de daño. ¿Quién era este maldito mortal? Llevaba ropa forrada tanto de Hefesto como de Poseidón, y le dio a Hades una poderosa patada en la garganta, lo que provocó que el señor del inframundo se encogiera de dolor increíble. Atenea había tratado de mantenerse a distancia de él, lanzando lanzas en su dirección. El mortal los esquivó y se teletransportó justo por encima de Atenea, y levantó ambos brazos por encima de la cabeza. Se estrelló contra la espalda de Atena, haciendo que volara hacia el suelo, pero el mortal se teletransportó en su camino y la pateó en el estómago, enviándola volando de regreso hacia el techo. Ese proceso continuó durante 15 segundos antes de que finalmente chocara con el suelo, pero la mortal aún no había terminado con el dios de la sabiduría. Él comenzó a disparar rápidamente orbes verdes de energía hacia ella mientras estaba abajo, lo que resultó en una Atenea muy quemada, maltratada y magullada. Hermes había estado tratando de patearlo a altas velocidades, pero lo creas o no, el mortal era más rápido. Agarró la pierna derecha de Hermes antes de que chocara con su torso, luego bajó un codo sobre su rodilla. Hermes gritó y luego el mortal le dio una patada en la cara, lo que provocó que el dios mensajero cayera inerte hacia el suelo con la nariz rota y ensangrentada. Hera y Zeus lo habían estado atacando por ambos lados, pero él agarró la espada de Hera y le dio un rodillazo en el estómago. Cayó al suelo semi-inconsciente. El mortal luego puso su mano gigante sobre su boca y preguntó. ¿Quieres saber a qué sabe la muerte? Una energía verde enfermiza comenzó a brillar de la mano que estaba sobre ella, luego el mortal retiró su mano y reveló que la boca de Hera se había quemado. Luego se dio la vuelta y le dio un puñetazo a Zeus en el estómago, lo que le hizo romper una pared y aterrizar en los jardines del Olimpo. El mortal siguió rápidamente a Zeus y flotó en el aire por encima de él. Luego lo pisoteó con todas sus fuerzas, y lo hizo una y otra vez, rebotando sobre él como un niño en una cama y haciendo que el suelo a su alrededor formara un cráter. ¿Cómo podía el rey de los dioses ser derrotado tan fácilmente por un simple mortal? Broly. Eran incluso más débiles que Kakaroto y sus amigos. Ni siquiera fueron un desafío para él. Estos extraños seres que sangraban oro no eran nada. Después de que terminara con ellos, iría a buscar a Kakaroto y le rompería la columna. Primero, sin embargo, debería romper la columna vertebral de este, el patético debilucho. Su cabello blanco estaba cubierto de sangre dorada, al igual que su traje a rayas. Lo levantó del suelo, lo sostuvo por encima de la cabeza y lo colocó de espaldas a la rodilla. Luego usó toda su fuerza para romperlo sobre su rodilla y escuchó el sonido satisfactorio de huesos rompiéndose y un debilucho gritando. Broly luego lo tiró fuera de él y voló de regreso a esa sala del trono. Parecía haber una de las mujeres de sangre dorada encogida en su trono. Divertidísimo. A Broly le encantaba matar cobardes. Broly cargó una ráfaga de ki en una de sus manos libres y se la tiró con una sonrisa loca en su rostro. Afrodita. El feo gritó. La fea sangre dorada se interpuso en el camino de su explosión y se llevó la peor parte. La explosión le perforó el estómago y explotó, dejándolo como un desastre humeante. Cómico. El idiota se interpuso en el camino de la explosión de Broly. Hefesto. Gritó la llamada Afrodita. Broly se rió, luego notó que la perra de cabello plateado todavía estaba viva. Parecía estar preparando una especie de flecha especial que brillaba con un rojo brillante.
Ella le disparó la flecha y él la atrapó fácilmente. Luego sintió que se le revolvía el estómago y se sintió debilitado. ¿Qué le estaba pasando? Artemis salió arrastrándose de su contorno en la pared y aterrizó en el suelo, lo que resultó en un ruido sordo. Lentamente se puso de pie y caminó hacia Hefesto y Poseidón. Ella lo miró a él y al dios del mar y despertó a Hefesto con un codazo. Artemis. Escucha, hice una flecha especial que te iba a dar después de la reunión como una broma, pero resulta que esto es lo único que se me ocurre para detenerlo. Dijo Hefesto mientras sacaba una flecha roja brillante de una de sus bolsas. ¿Qué hace esta flecha? Le preguntó Artemis. Y lo más importante, ¿por qué no me lo diste antes de que lucháramos contra ese monstruo? No hay tiempo para explicar, Artemis, solo debes saber que la flecha no necesita perforar su piel, solo necesita tocarlo, y funcionará. El dios de la herrería le dijo. Artemis asintió y luego se estremeció cuando escuchó a Zeus soltar un grito espeluznante. Se agachó detrás de uno de los tronos para esconderse, mientras el monstruo mortal volvía a entrar en la sala del trono. Miró a Afrodita e hizo otro orbe verde de energía en sus manos. Hefesto se levantó del suelo y se zambulló en el camino del orbe verde, haciéndolo explotar. Sin embargo, afortunadamente para él, su cuerpo permaneció intacto, pero estaba quemado y fumando. El mortal rió como un niño quemando un hormiguero con una lupa. Artemis preparó la flecha y se preparó para disparar al increíblemente poderoso mortal. Luego se volvió hacia ella e irradió una intención asesina. Artemis le disparó la flecha y el monstruo la atrapó con una mano, luego tropezó y se agarró el estómago. Su cabello se volvió negro y se encogió a una forma menos musculosa, y sus ojos blancos puros crecieron pupilas. El mortal luego cayó hacia adelante y aterrizó sobre su rostro, y Artemis exhaló un suspiro de alivio. Rápidamente hizo una muesca en otra flecha y la disparó al cuello del monstruo, pero para su sorpresa, se reflejó en algún tipo de barrera. Se acercó a Hefesto y trató de despertarlo con un codazo. Sus párpados quemados se abrieron lentamente y sonrió. ¿Lo hiciste, verdad, Artemis? Le preguntó a ella. Sí, lo hice, pero por alguna razón no puedo acabar con él, ¿por qué es eso? Le preguntó al dios herido. La flecha fue imbuida de un hechizo vinculante. La flecha lo ató a ti, Artemisa, y otro efecto de la flecha es que cuando está atado, no puede ser dañado por el encuadernador ni por ningún otro dios durante 5 o 6 años. Pero él estará bajo el control de los aglutinantes durante ese período de tiempo, por lo que no puede atacar el Olimpo a menos que usted se lo ordene. Hice la flecha como una broma e iba a decirle después de dársela que podría te ayudará a cazar a un hombre. Si lo usaras, no podrías lastimar al limitado, no importa cuánto lo hayas intentado, y lo mismo ocurre con todos los demás dioses. Artemis, sé que ganaste, no aprecio tener a este monstruo cerca, pero tienes que entender que esta era la única forma de vencerlo. Él dijo. Artemis apretó el puño. ¿Iba a jugar a la niñera de un mortal extremadamente poderoso durante 5 o 6 años? Irritante, exasperante y simplemente estúpido. Ella asintió con la cabeza a Hefesto, sin embargo, no conocía otra forma de vencerlo que dejar que Artemis usara la flecha. Entonces Artemis tuvo una idea. Ella podría hacer que sus cazadores lo mataran. Si un dios no puede hacerlo, los mortales lo harán. Se acercó al cuerpo del hombre inconsciente y le puso una mano en la nuca. Luego se teletransportó a sí misma y al hombre a su campamento, donde iba a hacer que uno de sus cazadores lo matara. Artemis apareció en su tienda donde Zoe estaba sentada al otro lado de la tienda. Rápidamente sacó su cuchillo y le preguntó a Artemis. Lady Artemis, ¿quién es este hombre que trajiste al campamento y por qué estás herida? No importa en este momento, es un problema que necesito que te ocupes de Zoe, que lo mates. Artemis le preguntó a su cazador. Sí, mi señora. Zoe dijo antes de arremeter contra él con su daga. Sin embargo, para sorpresa de ella y de Zoe, la daga se hizo añicos. ¿Qué? Dijo Zoe. Atrapa a los otros cazadores e intenta ahogarlo en el lago, ahora. Ordenó Artemis. Sí, mi señora. Zoe respondió. Una hora después lo habían intentado todo, arrojándolo desde grandes alturas, quemándolo, ahogándolo, cortándolo, y hasta un cazador recurrió a comprar una pistola y a intentar dispararle en la cabeza. Pero eso, como todo lo demás que habían intentado, fracasó. Ni siquiera apareció un rasguño en su cuerpo. ¿Cómo podía un mortal ser tan duradero? Broly ahora estaba despierto, lo que fuera que le había pasado había terminado, y estaba listo para golpear a esa perra de cabello plateado en el suelo. ¿Por qué había una pila gigante de palos rojos sobre él? ¿Dónde estuvo él? De repente, los palos rojos explotaron y varias rocas se derrumbaron sobre él. Creo que eso lo hizo Zoe. Escuchó decir una voz ahogada. No lo creo, entra y asegúrate. Otro respondió.
Broly podía sentir que le arrancaban las rocas y vio el rostro de lo que parecía ser una adolescente. Tan pronto como vio que sus ojos estaban abiertos, rápidamente salió corriendo de esta cueva. Broly usó su aura para desintegrar las rocas y se puso de pie. Salió de la cueva y quedó cegado por la brillante luz de la mañana. Vio un gran grupo de adolescentes rodeando la entrada de la cueva. Por los dioses. Debemos atrapar a Lady Artemis, dijo uno de ellos. Todos empezaron a correr de regreso a donde estaba Artemis. Broly sonrió y luego comenzó a seguirlos mientras estaba en el aire. Después de que llegaron al campamento, Broly vio a la misma mujer de cabello plateado que le disparó con esa maldita flecha. Corrió hacia ella con el puño levantado, pero cuando estaba a punto de chocar, se desvió hacia la izquierda. Lanzó una ráfaga de ki hacia ella, pero también se desvió en una dirección diferente. La golpeó, trató de patearla, pero no importaba lo que hiciera, siempre fallaba. ¿Por qué le estaba pasando esto? Para. Le dijo rotundamente a Broly. Sintió que su fuerza de voluntad decaía y se encontró de pie en un solo lugar. ¡Qué buen chico, ahora ven aquí! Ella le ordenó. Broly hizo todo lo posible por resistirse, pero se encontró caminando hacia ella de todos modos. Luego le puso 2 dedos en la frente. ¿Qué le estaba haciendo ella? Artemis puso 2 de sus dedos en la frente del mortal, tenía la intención de leer su mente para descubrir con qué estaba lidiando. Fue bombardeada con imágenes horribles de personas destrozadas y ensangrentadas ante él, luego otra en la que él, destruyó una galaxia entera. No, un mortal no puede ser tan poderoso. Es una locura. Luego aparecieron más imágenes, un hombre que lo llamaba Broly estaba deslizando algún tipo de dispositivo extraño en su cráneo. Broly tiró al hombre al suelo y se acercó a él lentamente, riendo locamente. El hombre en el suelo recogió una especie de extraño guantelete dorado y se lo puso en la muñeca. Broly agarró su cabeza y parecía que iba a aplastarla, pero el hombre levantó la mano y el guantelete comenzó a brillar. Broly gritó y luego la imagen se detuvo. Otro apareció donde el hombre le estaba ordenando a Broly que destruyera un planeta entero, a lo que Broly obedeció, formando una gran bola de energía verde en su mano libre y lanzándola al planeta. Voló hacia el núcleo del planeta y posteriormente explotó. Más y más recuerdos se acumularon, y Artemis se dio cuenta de que iba a ser una larga sesión de lectura mental. Bueno mis Saiyans legendarios, hasta aquí el capítulo 1 de esta historia, espero que les guste. Esta historia no me pertenece, le pertenece a Saiyan Daemon. El link está en la descripción. Me despido.